Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar a la palabra de Dios. El tema de esta mañana es 7 pasos para ser libres. La liberación o libertad, más que nada, que toda persona busca. Si queremos conocer el significado, viene de la palabra griega sotérico y significa salvación, libertad. ¿Sí? Así que en esta mañana quiero que hablemos acerca de estos pasos para ser libres, para ser restaurados. Es un tema que me parece muy interesante para todos nosotros, y pues la base bíblica la encontramos. Vamos a leer lo que es 2 de Corintios 7:1. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a esta palabra. La palabra de Dios nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así como estamos puestos de pie, vamos a orar a Dios, vamos a darle las gracias por esta mañana y vamos a implorar, vamos a pedirle que Él nos conceda la sabiduría para entender su palabra, para poderlo en práctica, y de esta manera que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la palabra que hoy vas a dar a nuestras vidas. Oramos para que tú hables, Señor, con poder y autoridad. Señor, te rogamos, Señor, que tú traigas, Señor, a esta solución que necesitamos, Señor, para cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar, mi Dios. Te rogamos, Señor, que seas tú concediéndonos el entendimiento, Señor, el discernimiento de tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, te rogamos, Señor, que quites todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón. Atamos, reprendemos todo espíritu, Señor, de opresión, todo espíritu, Señor, que se levanta, Señor, en contra de nuestra vida y busca, Señor, distraer nuestra mente y no entender la palabra que en esta mañana será ministrada. Y te ruego, Señor, que me des palabra de ciencia y de sabiduría para mis hermanos. Hable, Señor, a sus vidas en el nombre de Jesús. Que la voz de tu Espíritu Santo sea la que se oiga, Dios mío, en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea tu nombre alabado y la honra y la gloria para ti sean. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de lo que es pasos para ser libres en nuestra vida. Nos vamos a enfrentar a situaciones, nos vamos a enfrentar a desafíos, y en muchas ocasiones pues uno no lo quiere, pero uno se estanca. Uno se estanca y, hermanos, y busca la manera de poder seguir, de poder crecer, pero se topa y no sabe por qué razón no puede seguir creciendo. ¿Qué es lo que hace falta? Uno se pregunta, ¿qué me pasa? Y uno le pregunta, ¿qué tienes? Y uno no sabe. Uno quisiera decirles qué tengo, o sea, responder esa pregunta, ¿qué es lo que me está pasando? Pero uno no puede responder esa pregunta porque uno mismo no entiende lo que está pasando, lo que siente. Y de ahí, hermanos, surge esa necesidad de conocer. Necesito ser libre. ¿Qué atadura hay en mi vida? ¿Qué atadura hay en mí? En la vida cristiana, de los que estamos en este lugar, venimos con un problema específico, venimos por una necesidad que necesita ser resuelta.
pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, de reconocer en qué estoy mal y nosotros poder presentarlo delante de Dios y luchar para ser libres completamente. La palabra de Dios nos habla en 2 Corintios 7:1 y nos dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios nos dice que necesitamos ser limpios. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de maldad, de pecado, que mantengamos, si vivamos una vida en santidad, una vida que le agrade a Él. Pero al pasar del tiempo, cuando uno llega a los pies de Cristo, uno se da cuenta de que hay cadenas, de que hay ataduras que le impiden. Y hay problemas que no se han resuelto. Y hoy, en esta mañana, es lo que quiero compartir con ustedes, es algunos pasos que nos ayudarán a poder vencer problemas que estamos enfrentando en el tiempo presente. También estos pasos les ayudará a ustedes para poder ayudar a otras personas. Si Dios nos fortalece, Dios nos restaura, de igual manera la palabra de Dios nos dice: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Así que la palabra de Dios nos invita a limpiarnos de toda contaminación de carne. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser limpios? ¿Cómo podemos limpiarnos, santificarnos como la palabra de Dios nos dice? Vamos a iniciar. Número 1. Primeramente necesitamos honestidad. El primer paso que nosotros necesitamos dar es ser honestos primeramente con nosotros. La palabra de Dios dice en el Proverbio, capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas cualquiera que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. El texto es claro. Se debe ser honesto con uno mismo, con Dios, si se espera recibir la libertad en nuestra vida. La falta de honestidad mantiene, hermanos, áreas de nuestra vida en la oscuridad, en las tinieblas. Y en muchas ocasiones el temor a nosotros expresar, el temor nos impide, hermanos, el nosotros poder confesar, pedir ayuda a una persona. Tenemos temor de que primeramente nos vaya a juzgar, posteriormente cuente nuestros problemas. Pero más que nada en este lugar, el trabajo, el servicio que se les otorga es de que ustedes tengan esa confianza. Tenemos al pastor en la cual nosotros podemos tener esa confianza de poder ser honestos con Dios, con nosotros y con la persona que está dispuesta a ayudarnos. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, en lo que nos reconocemos que necesitamos o que estamos enfrentando un problema que no lo hemos podido resolver por nuestras propias fuerzas, nuestro conocimiento, nuestros estudios, no le podemos hacer. El primer paso que tenemos que dar es
ser honestos con nosotros mismos. ¿Sabe? Para hacerlo necesitamos otras cosas. Mas vamos al ejemplo de David. En el Salmo 32:5, él nos da un ejemplo de cómo él fue honesto consigo mismo. Él reconoció que él había fallado. Y él en el Salmo 32:5 dice claramente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Uno mismo sabe qué es lo que ha hecho en el pasado. En muchas ocasiones, algunas han sido por decisiones propias y otras han sido porque hemos sido víctimas de las circunstancias. Pero en una de ellas, hermano, uno tiene que ser honesto, uno tiene que reconocer y decir: yo he fallado en esta área donde yo estoy batallando, en esta área yo estoy en problemas y necesito ayuda. ¿Sí? Salvación es pedir esa ayuda. ¿Sí? Dice un texto que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pida ayuda será salvado. Pero primeramente necesitamos honestidad. Necesitamos decir. En muchas ocasiones pedimos un consejo, una orientación a alguna persona, pero no decimos todo realmente como es. Solamente buscamos escuchar lo que queremos nosotros, lo que nos conviene. Pero en esta parte, en este punto, nos habla la Escritura y nos dice que si nosotros encubrimos algo, será muy difícil que nosotros podamos ser libres. Hay problemas, hermano, hay problemas en nuestra vida, problemas sin resolver, problemas en nuestra mente, problemas en nuestro habla, problemas, por decir, tenemos diferentes ataduras en las cuales estamos batallando y no han sido rotas. Ataduras de adulterio, de fornicación, ataduras de maledicencia, ataduras de amargura en nuestros corazones. Hay resentimiento en nuestras vidas, odio, rencores, y no hemos podido vencer aquello. ¿Por qué? Porque no hemos sido honestos con nosotros mismos. Así que, hermanos, necesitamos ser honestos con nosotros mismos, con Dios. Si nosotros esperamos recibir aquella bendición de ser libre, una libertad, por decir, libertad completa, es necesario ser honestos con nosotros mismos. Número 2, para ello, junto a la honestidad, va, hermanos, número 2, la humildad. Es reconocer, ¿sí? Es reconocer que uno necesita de Dios, necesita de su provisión para ser libre. Por nuestras propias fuerzas es difícil. Pasamos años luchando con un problema, mas si ese problema no es puesto delante de Dios, difícilmente podemos ser libres. Podemos estar batallando día tras día y no podremos ser libres. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué cree? Dios da gracia a los humildes. Si usted quiere buscar ese texto, hermano, lo encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Encontramos esta palabra y nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes. Dios te concede ese regalo, Dios te concede la bendición de ser libre cuando tú eres humilde y reconoces tu falla, tu pecado, tu transgresión. Cuando tú reconoces que has fallado, que has pecado, es un paso muy importante que tú estás dando para ser completamente libre. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Jesús nos enseña claramente un paso muy importante. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En muchas ocasiones se nos enseña, se nos predica, pero no tenemos esa humildad de reconocer, decir, yo he cometido eso, yo he pecado en esta área y necesito la libertad de Dios. Necesito esa libertad. Necesitamos humildad. Esto también, hermanos, implica, hermanos, el que uno sea humilde delante de las personas en pedir esa ayuda. Ya lo mencionamos hace un momento. Y nuevamente el temor está presente ahí, decir qué va a decir la persona si yo le pido esa ayuda, qué va a decir, y yo ya tengo tiempo en el Evangelio y por qué, qué me dirá. El qué dirá es una, hermanos, de las limitantes de las cuales no nos permite encontrar esa libertad. Necesitamos ser humildes, hermanos. ¿Para qué necesitamos la humildad, hermano? Hay un texto en la palabra ahí, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, y nos dice, hermano, que confesemos vuestras ofensas, dice la palabra de Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para encontrar esa salud, para encontrar esa libertad necesitamos humildad. Tercer punto, tercer paso muy importante. Hablamos de ser honestos. Número 2, de humildad. Número 3, hablamos también de arrepentimiento. El arrepentimiento en muchas ocasiones nos dificultamos en entender lo que es arrepentimiento, pero lo entendemos mejor cuando se nos pone un ejemplo. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, mucha gente salía a escucharle, mucha gente salía a ver qué era lo que enseñaba. O sea, ellos escuchaban de que había un profeta que se había levantado y estaba dando la palabra. Y la gente salía y acudía a su bautismo. Pero ¿saben qué? Él predicaba y una de sus prédicas era: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque venían a él personas, por decir, venían a él los publicanos, venían a él los soldados, venían a él hasta los sacerdotes, venían a su bautismo. Y él les decía, sí, no con tan solo que ustedes vengan aquí a escuchar lo que yo les voy a decir, van a ser salvados. Si ustedes se bautizan y yo los bautizo, no, esto no quiere decir que ustedes van a ser salvados. Sí, necesitan hacer frutos dignos de arrepentimiento. A los soldados les decía: no hagáis extorsión a nadie. A aquellos que robaban les decían: pues ya no lo sigas haciendo. ¿Sí? Necesitas dejar, necesitas arrepentirte de ese pecado. Aquellos que, por decir, a los fariseos, ¿sí?, les decía: a ustedes también, ustedes
hurtan despojan a las viudas, a los huérfanos. Y ustedes necesitan necesitan arrepentirse, necesitan abandonar ese pecado que ustedes están cometiendo. Quizás ustedes no están cometiendo otros pecados, pero ustedes necesitan arrepentirse. Así que necesitan abandonar ese pecado. Así que estamos entendiendo parte de lo que es arrepentimiento. ¿Sí? Pasamos a otro ejemplo para podernos entenderle. En otro pasaje de la Escritura, hermanos, encontramos que Pablo fue a un lugar a ministrar la palabra. En Hechos capítulo 19, versículo 18, leemos un ejemplo de arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice, Hechos capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Al escuchar la prédica del apóstol Pablo hablar del arrepentimiento, les decía que necesitaban abandonar esa manera de vivir. Sí, las personas escucharon, creyeron y entendieron esta parte y se arrepintieron como fruto. Ellos se despojaron de aquello que no le agrada a Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy en esta mañana están dispuestos a decir, Dios, aquí estás, yo te entrego este problema, yo te entrego mi necesidad, porque yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de este problema del cual yo estoy enfrentando. Problemas de adicción, problemas en nuestros corazones, problemas emocionales, problemas sexuales, problemas en nuestra mente. Hay problemas que necesitan ser resueltos. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender, hermanos, que una vez que nosotros nos damos cuenta, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos venir delante de Dios y nosotros necesitamos, número 4, renunciar ese pecado. Nosotros podemos estar en un lugar, ir a los servicios, escuchar la palabra, podemos participar, podemos tener o estar desempeñando un ministerio, pero aún estando en un problema, estando aún atado, estando aún con ataduras profundas en el corazón. Renunciar, la renunciación, hermano, es dejar ese mal. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. El renunciar, como vemos en el texto ya leído, en el Hechos capítulo 19, versículo 18, nos dice, hermanos, que ellos renunciaron a sus prácticas, renunciaron a la hechicería, renunciaron a la magia, y así, hermanos, crecía y prevalecía la palabra de Dios. Hermanos, el producir frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, no es solamente las palabras, no es solamente apaciguar nuestra conciencia al venir delante de Dios y pedirle perdón. Eso es necesario, es muy importante el venir delante de Él, pero también renunciar a esas prácticas. ¿Cuántos de nosotros en nuestros celulares tenemos pornografía? En nuestros hogares aún tenemos películas que no nos edifican, aún canciones dentro de nuestros celulares que no edifican a nuestra vida, las cuales necesitamos renunciar. ¿Cuántos hoy en esta mañana están dispuestos a decir,
yo estoy dispuesto a despojarme de esta basura que me está destruyendo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en este día a renunciar ese pecado que les está matando? Uno mismo, ¿qué adicción necesitan hoy en esta mañana dejar delante de Dios? ¿Cuántos en esta mañana dicen, este problema me está matando? Un problema mental, un problema en nuestra vida. Hoy, en esta mañana, yo creo que Dios está hablando a nuestra vida y diciendo, ven, yo te estoy esperando. Yo estoy esperando a que tú clames a mí y vengas y pidas perdón. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo Señor, yo quiero ser libre? Número 5. Necesitamos pedir perdón. Es necesario. Necesitamos pedir perdón. Si nosotros no podemos ser honestos, tampoco vamos a poder, hermanos, pedir perdón. Necesitamos pedir perdón. Hermano, Dios perdona a todos aquellos que confiesan sus pecados, aquellos que piden perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿sabe qué? Pero en muchas ocasiones nosotros aún seguimos siendo limitados, o sea, nos limitamos y tenemos miedo de que Dios no nos perdone. Hay conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón, que decimos, Dios no puede perdonar este pecado, Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Uno se siente indigno, hermanos, de recibir el perdón de Dios. Dios está dispuesto hoy en este día a perdonar tu pecado. No hay pecado, hermano, mayor que Él no pueda perdonar, hermano. Cualquier pecado que usted haya cometido, Dios lo perdona. En San Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto. Escuche usted la palabra de Dios que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Estas cosas os escribo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Usted tiene un abogado, usted tiene a alguien que aboga delante de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y hoy Él te está esperando para ser liberado. Él te está esperando que tú vengas y pidas perdón. Él te está esperando a que hoy delante de Él. Si Él está dispuesto a darte ese perdón, es necesario de igual manera que tú te dispongas a perdonar a aquel que te ofendió. Quizá hoy has venido en esta mañana con resentimiento hacia tus padres, con amargura hacia una persona, aquel que te dañó, aquel que te ultrajó, aquel que te robó, aquel que te haya hecho un daño a tu vida. Quizás hoy sigues cargando con ese odio, con ese resentimiento. Hoy en esta mañana Dios te dice, tienes que perdonar. Necesitas perdonar. Hermano, ya no siga cargando ese resentimiento en su corazón. Sáquelo en el nombre de Jesús. Es tiempo. Hoy es el día agradable. Este es el día de salvación para tu vida. Este es el día para que tú seas libre y hoy no vuelvas a ser el mismo. No sigas igual, no vuelvas a tu casa como llegaste. Hermanos, el perdón
es algo, hermanos, también debes entender que esto es voluntario. Es algo voluntario, hermanos. Y necesitamos, hermanos, entender esta parte. Pero es muy importante, necesario, hermanos, de que tú perdones. De que tú perdones a aquel que te dañó, a aquel que te ofendió. Quizás, si usted es casado, hay ofensas contra su esposa, su esposo, y necesitamos, hermanos, perdonar. Y Dios hoy en este día está dispuesto, si Dios está dispuesto a perdonarte, hermanos, también nosotros podemos perdonar. También nosotros podemos ser libres, podemos, hermanos, despojarnos de ese pecado, de ese peso que nos está, hermanos, impidiendo el poder crecer. Quizás hoy en este día dices, ya me faltan pocos días para poderme ir, pero sigo igual. Siento que no he podido cambiar, siento que sigo siendo el mismo, aún el problema que tengo, siento que se ha agravado más. Hermanos, en este día Dios te está esperando, Dios aún el tiempo es favorable. El apóstol Pablo dice, he aquí el día de salvación. He aquí hoy es el día en el cual Dios nos espera. Sexto punto, necesitamos orar, pedirle a Dios que traiga la liberación a nuestra vida, y nos pueda mantener libres. Joel capítulo 2, versículo 32, la palabra de Dios nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque la gracia, hermanos, salvadora de Dios se ha manifestado a todos nosotros y hoy podemos ser oídos delante de Dios. Todo aquel que invoque el nombre de Dios será liberado, hermano. Si tú estás pasando en este día, en esta mañana, estás pasando por un problema hoy, Dios está dispuesto. Está dispuesto, hermanos, a escuchar tu oración. Dios está dispuesto a restaurar tu vida. Él está dispuesto a darte esa sanidad en tu corazón. Quizás te falte una semana para que tú digas, puedo regresar a mi hogar. Pero no te vayas con la misma carga, con ese pecado con el cual viniste. En esta mañana es el tiempo en el cual Dios te está dando para que tú seas libre. Pero necesitas luchar. Séptimo punto y último, necesitas luchar. Necesitas luchar. Necesitas orar. Necesitas que tú te tornes violento contra ese pecado y decirle, ya no más me vas a atormentar, ya no más me vas a estorbar en mi crecimiento, ya no vas a estorbarme en mi matrimonio, ya no vas a estorbarme en mi familia. Hoy, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de mi vida. En muchas ocasiones, Dios permite el tormento demoníaco en nuestras vidas, en nuestras mentes, hermano. A veces el tormento, sentimos que ya no podemos más. Hermanos, Dios te da la autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo. Necesitas luchar, necesitas venir delante del altar y luchar por ese problema. Necesitas. Y hoy Dios nos da esa libertad, nos da esa oportunidad y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. En esta mañana
hemos visto estos 7 puntos importantes. Hemos visto y hemos hablado acerca de ser honestos con nosotros mismos, humildes, reconocer que necesitamos de Dios y de la ayuda de otras personas. También necesitamos arrepentimiento, apartarnos del pecado, renunciar. Es la acción que viene después del arrepentimiento. El venir delante de Dios, pedir perdón, orar. Hoy, hermanos, en esta mañana yo les invito, vamos a orar y quiero orar por ustedes, quiero orar por su necesidad, pero es necesario que primeramente usted le diga a Dios, este es mi problema, este es mi problema. El Señor nos dice, el Señor nos habla y nos está diciendo que es tiempo de que tú le hables a esa montaña que te está estorbando. Es tiempo que tú le hables a esa montaña que te está destruyendo. Así que en esta mañana les invito a ponerse de pie y vamos a orar por esa necesidad que tú traes. Vamos a orar por ese problema que aún no has podido vencer. Quiero que en esta mañana levantes tus manos y ores al Señor y tú le digas, Dios, este es mi problema. Y tú le digas al Señor, este es mi necesidad. Lo reconozco y sé que sin ti no puedo vencer y necesito ser libre. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar a Dios y vamos a depositar ese problema delante de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque hablas a nuestras vidas, Señor, y buscas, Dios Padre, que cada uno de nosotros, Señor, seamos victoriosos, tengamos una victoria absoluta sobre nuestras necesidades, en nuestros problemas, en las cuales, Señor, estamos luchando, estamos batallando. Señor, problemas que nos impiden, mi Dios, tener una relación personal contigo, no nos han permitido, Señor, mantenernos fieles delante de ti, Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Padre. Oro, Señor, para que seas tú concediéndonos, Padre, la libertad a sus almas, libertad a sus mentes, libertad, Padre Santo, en cada uno, Señor, de ellos. Cada uno, Señor, ha venido por una necesidades, Señor, un problema emocional, problemas, Señor, en el habla, problemas, Señor, en adicción. Y hoy oramos, Padre, para que seas tú trayendo en sus vidas, mi Dios, la sanidad, la restauración a sus vidas, Padre. Pongas en ellos convicción de pecado, Señor, convicción, Señor, que les lleva, mi Dios, a ser libres en cada una de las áreas en las cuales, mi Dios, se encuentran atados. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú trayendo la limpieza en sus mentes. En el nombre de Jesús, trae victoria a cada uno de ellos. Vamos a... Ven, Espíritu, ven. Vamos a entonar ese canto y dígale con todo su corazón. Dígale a Dios, quiero que tú me purifiques. Quiero que tú me limpies. Y aquí estoy. Y hoy vengo en esta mañana a que tú limpies mi vida. Cree, hermanos, que Dios va a hacer una obra especial en tu vida, va a hacer una obra especial en tu corazón.